Muy buenos días, queridos hermanos en Cristo. Continuamos hoy con nuestro estudio, el discipulado escuchando a Dios. Habíamos llegado en el Salmo 19 en sus Biblias, por favor. Salmo 19 en sus Biblias. Habíamos llegado hasta el versículo 11. Y el análisis que hicimos en el tema escuchando a Dios, la primera parte es que Dios nos habla a través de la creación y luego que Dios nos habla por medio de su palabra. En el día de hoy vamos a tocar el tema de una oración de perdón y aceptación. ¿Cuál es la respuesta del salmista a la revelación natural de Dios en la creación y su revelación directa a través de su palabra? Fue lo que estudiamos entonces en los primeros 11 versículos. Así, después de reflexionar sobre la gloria de Dios revelada a través de su creación y la verdad revelada en su palabra, David se siente humilde. Él reconoce su imperfección y pecado. Leamos los versículos del 12 al 14. Dice: ¿Quién está consciente de sus propios errores? En el Salmo 19. Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Entonces David, después de reflexionar sobre la gloria de Dios revelada a través de su creación y la verdad revelada en su palabra, David se siente humilde en las palabras que acabamos de leer. Él reconoce su imperfección y pecado, que lo lleva a la confesión delante de Dios y finalmente a una oración para ser irreprensible delante de Dios. Y luego observa que el salmista cierra con una oración pidiendo que sus palabras y sus meditaciones sean agradables delante del Señor. El deseo de David se convierte en agradar a Dios. Creo que incluso en una iglesia como la nuestra, donde se predica fielmente la palabra de Dios, es fácil no permitir que nos afecte. Entonces David aquí proporciona un gran modelo para nosotros. No solo toma tiempo para meditar en la revelación de Dios, sino que es desafiado por ella de una manera que lo lleve a la humildad y a la oración para que Dios lo cambie. Entonces la pregunta para nosotros es: ¿somos como David? ¿Nos tomamos tiempo para considerar lo que Dios nos ha dicho? Y entonces le estamos pidiendo diligentemente que utilice su palabra para cambiarnos. Estas son cosas buenas para meditar esta semana, mientras sigues con tu vida cotidiana. Antes de continuar, solo quiero destacar brevemente lo que está implícito en el Salmo 19. Hablamos primero de la gloria de Dios, su majestad, su poder y dominio es evidente a través de la revelación natural en la creación. Lo estudiamos en los versículos 1 al 6. Luego las escrituras son inerrantes e infalibles y revelación especial de Dios, revelando sus justos requerimientos y dando vida a aquellos que lo obedecen. Los versículos 7 al 11. La respuesta del hombre ante la revelación de Dios, ya sea natural o específica, debe ser un arrepentimiento humilde y fe, lo que estamos analizando en el día de hoy en los versículos 12 al 14. Así que esencialmente el Salmo 19 nos da un marco útil de cómo Dios nos habla a nosotros, lo que nos dice y cuál debe ser nuestra respuesta a su revelación. En 2 Timoteo 3, 14 al 16 le encontramos lo siguiente. 2 Timoteo 3, 14 al 16 en sus Biblias. Dice la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo a Timoteo, segunda carta: pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia. Palabras sabias del apóstol Pablo a Timoteo. En definitiva,
La prioridad de la palabra de Dios es enseñada no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Antes de que Cristo ascendiera al cielo, promete a sus discípulos que el Espíritu Santo sería enviado para recordarles todo lo que Cristo les había enseñado, y también que el Espíritu Santo revelaría a ellos la verdad detrás de lo que habían visto y oído con Cristo. Un famoso teólogo llamado Wayne Grudem escribe que los apóstoles entonces tienen autoridad para escribir palabras que son palabras de Dios, iguales en estatus de verdad y autoridad a las palabras de la Escritura del Antiguo Testamento. Hace esto para registrar, interpretar y aplicar a la vida de los creyentes las grandes verdades sobre la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 3, 16, Primera de Timoteo 5, 17 al 18. En la lectura que tuvimos tenemos una fuerte afirmación en el Nuevo Testamento de la prioridad de la Escritura como la forma en que Dios nos habla. ¿Puede alguien leer algo en voz alta? Dice, nuevamente lo leímos, pero tú persistes, dice la palabra, nuevamente, pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Una palabra bien sabia. Ahí podemos preguntar, ¿cuál es el origen de la Escritura y de dónde proviene? Obviamente proviene de Dios. Dice, toda Escritura es inspirada por Dios. Las palabras de Pablo refuerzan la verdad de que la Escritura es la forma principal en la que Dios nos habla. ¿Cuánto de la Escritura es inspirada por Dios? Toda, no solo en el Nuevo Testamento y no solo en nuestros libros favoritos, incluso las partes más oscuras y difíciles, todas son inspiradas por Dios y dice la Escritura útil para nuestro crecimiento en santidad y piedad. Todas nos dicen algo acerca de Dios y de cómo debemos vivir como sus hijos. Por ejemplo, nunca entenderemos la profundidad de la soberanía de Dios si ignoramos el libro de Éxodo y cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto y les proveyó a ellos. Tampoco entenderemos su fidelidad y su justicia si ignoramos a los profetas, y lo que es importante, si ignoramos los primeros 5 libros de la Biblia, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Nunca entenderemos cómo el Antiguo Testamento anticipa a Cristo y cómo Cristo cumplió la ley del Antiguo Testamento. Por tanto, si tú eres un nuevo creyente en particular, es importante tener en cuenta que toda la palabra de Dios es provechosa para ti hoy mientras continúas andando con el Señor. Por eso encontramos que hay escrituras del Nuevo Testamento que confirman lo que dice el Nuevo Testamento. O sea, quiere decir la Biblia es una. Son 2 testamentos, pero es una unidad. No hay contradicción, hay una perfecta coordinación en lo que la palabra nos dice en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Según el pasaje, la Biblia es el medio de Dios para lograr 2 cosas. Primero, dice que nos hace sabios para nuestra salvación. Pregunta, ¿qué crees que Pablo quiere decir con que nos hace sabios para salvación? La respuesta es que todo lo que necesitamos saber acerca de cómo reconciliarnos con Dios se encuentra en la palabra de Dios. La Escritura no está diseñada principalmente para enseñarnos cómo ser buenos administradores de nuestro dinero o para ayudarnos con esa dura relación que tenemos. Más bien nos enseña el camino a Dios, nos hace sabios para la salvación. Y en segundo lugar, también vemos que la Escritura nos equipa para toda buena obra. Una vez más, Pablo nos lleva nuevamente a ese concepto de que la vida de un cristiano debe caracterizarse por buenas obras. Lo vimos como una aplicación de ser salvados por Dios y luego viviendo en los caminos de Dios, y lo vemos otra vez aquí. Y no es solo que debemos hacer buenas obras y luego no nos da ninguna pista sobre lo que esto significa.
Más bien la palabra de Dios nos ha sido dada y nos equipa en todo lo que hacemos. Al considerar esto, creo que es importante tener en cuenta lo práctica que es la Biblia para nuestras vidas. A menudo he escuchado a cristianos decir que hoy día la gente quiere sermones que sean prácticos, y lo dicen de tal forma que pareciera que tienes que ser realmente creativo con la escritura para poder conseguir aplicaciones prácticas de ellas. Pero Pablo dice que la escritura nos equipa para realizar toda buena obra que Dios nos ha llamado a hacer. Fundamentalmente, nos revela quién es Dios, quiénes somos nosotros y cómo nos podemos reconciliar con Él. Y con ese conocimiento, entonces nos equipa para vivir una vida que refleje la esperanza que tenemos en Cristo. Así, por ejemplo, la palabra nos dice que cómo comportarnos como cónyuges o como padres hacia nuestros hijos, con nuestros vecinos, cómo adorar a Dios, lo que significa vivir una vida honesta y recta, cómo los cristianos deben tratarse entre sí. También tiene mucho que decir sobre la ira, la lujuria, la tentación, lo que debe motivar tu fidelidad en el trabajo, cómo ser verdaderamente humildes, cómo ser buenos administradores de las bendiciones terrenales. Y la lista puede seguir y seguir. El punto es que Dios nos ha hablado de forma perfecta a través de su palabra. Y al saberlo, estamos equipados con todo lo que necesitamos, no solo para cumplir los desafíos de la vida, pero para superarlos de una manera que glorifique a Dios. Así que cuando los cristianos dicen, Dios me habló en un sueño o en oración y me dijo que hiciera esto y lo otro, debemos ser cuidadosos. Es posible que Dios eligiera comunicarte a través de medios extraordinarios. Sin embargo, ese no es su modus operandi y nunca nos ordenaría hacer algo contrario a su voluntad como está revelada en la Escritura. Él ha elegido revelarse a nosotros a través de su palabra. En Pedro encontramos la palabra profética más segura, la Escritura, la palabra de Dios, la cual tiene su cumplimiento en la persona y obra de Cristo. Así que cada experiencia que tengamos y cualquier iluminación de la verdad que podamos pensar que viene de Dios, debe ser siempre, escuche bien, debe ser siempre examinada a través del lente de la Escritura. La palabra profética más segura. Es como Dios se ha revelado a sí mismo y su última voluntad para nuestras vidas. Es decir, para ser santos e irreprensibles delante de Él. Como conclusión podemos decir lo siguiente. Hemos visto que Dios se revela a nosotros a través de su creación y, lo más importante, a través de su palabra. Su creación muestra su majestad, su poder y su conocimiento. La creación revela el carácter de Dios, al igual que una huella dactilar revela la identidad de un hombre. Sin embargo, la palabra de Dios, sus leyes y ordenanzas nos hablan de manera perfecta, mientras nos dan vida y luz y nos proporcionan las advertencias y las recompensas. También son parte integral de nuestra salvación y nos enseñan y equipan para toda buena obra. Entonces, pregunta, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida? Fundamentalmente tenemos que escuchar lo que Él ya nos ha dicho. Esto significa que queremos ser estudiantes de la Biblia, leyendo y meditando en ella todos los días, estudiando con otros cristianos, asistiendo fielmente a la prédica pública, enseñanza de la palabra de Dios y luego aplicándola en nuestras vidas acompañadas de la oración. 2 recomendaciones de libros si estás interesado en más sobre la función y autoridad de la Escritura que la Escritura debería desempeñar en nuestras vidas. Hay un libro que llama El fundamentalismo y la palabra de Dios. Si estás buscando ayuda en un plan diario de meditación y de cómo aplicar la Escritura a tu vida, prueba, busca el libro Por amor a Dios de Donald Carson. Ambos están disponibles en librerías. En la próxima lección, discipulado, que continuamos el próximo domingo, estaremos hablando del tema Hablando a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde, Dios les proteja.
Oramos, Señor, te damos gracias en este día por tus bendiciones, por tu cuidado, por tu protección, por habernos aprendido en esta palabra, en este discipulado, Señor, la manera como tú nos hablas a tus hijos, que tú nos hablas por medio de la creación, que es la expresión grande de tu poder y tu gloria y tu majestad, pero también nos hablas a través de la palabra viva y eficaz, más penetrante que espada de dos filos. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.